actividad muy importante, que es la prevención en salud mental de las mujeres, cómo intervenir sobre estereotipos y violencia. Quien va a presentar primero es el doctor Ricardo Gorodich. Ahí está el título de su presentación: Embarazo no intencional de la adolescencia, un enfoque de derechos y de género. En todo caso, si vos podés aclarar un poco tus antecedentes y todo. Hola, sí, sería importante. Quedó vacía la sala, pero bueno, así que agrúpense por lo menos para parecer. Bueno, Ricardo Gorodich, soy de formación médico, psiquiatra y psicoanalista, y armamos una fundación que acá tienen la reseña, Fundación Kaleidos, para desarrollar distintos proyectos que hagan puente con las políticas públicas. Y en función de uno de estos proyectos es que me invitaron, así que muchas gracias por la invitación. Voy a compartir con ustedes y empiezo con un video. Dura 4 minutos, esta es una primera entrevista de observación de una dupla. Yo voy a ir contándoles porque no tengo tiempo que la veamos y después ver qué piensan ustedes, pero voy a ir acompañándolos. ¿Y a las 4 está el taller literario allá en el hogar? Sí, no quiero. ¿No quieres ir a eso? El acento pongan, no sé si alguno de ustedes trabaja con familias con bebés, muchos deben ser psiquiatras también, acostumbrados a escuchar lo que narran de las historias. Pero bueno, traten de poner el acento en la interacción entre esta mujer y su hija. La segunda noche que estuve ahí, la primera vez. Esa es la primera que no atendía a su hijo, le estaba viendo llorar toda la noche. Y ella seguía durmiendo y nosotros en mi casa se despertaba. Y también se veía llorar ella. Y yo iba y la despertaba y me decía, atendé a tu hijo, que está llorando. Dice, sí, y se quedaba dormido otra vez. Dale, Roxana, agarrá a tu hijo que se van a despertar todos los bebés, decía yo. Y bueno, y después se puso a llorar otro bebé y otra mamá pasó casi lo mismo. Con la iglesia que después se levantó. Entonces, pero en la reunión yo comenté de que aprendan a respetar a las Ahí va la busca. Y cuando tu hijo llora, la mamá está concentrada en lo que está contando. La beba se cansa de buscarla. Y acá hay un primer indicador en cuanto a desarrollo emocional. La beba se retrae. Ella misma ya en ese momento dice, ya lo intenté, no la encuentro. Y acá la mamá acusa recibo de eso, de alguna manera sutil, toma el juguete. Fíjense la actitud además evitativa de la beba. Y ahí la mamá va a ir a buscar. Ahí, ¿qué te pasa? Sí, siempre le digo que se ha lanzado con la vida y la vida. Te cuento las cosas que hago. Hay cierta hipotonía. En este momento la busca. Pero no hay un abrazo, no hay un diálogo corporal que se haya establecido en este momento. Cuando le comenté que me dijo papá Lucas, se puso llorando la emoción. No hay encuentro de mirada, no hay un... Aquí no escucho. Y acá ya hay algunos gestos y comentarios que yo les voy a describir, pobrecita la cara de ustedes. ¿Sí? De empatía, de identificación con la beba, de no estoy recibiendo lo que estoy buscando y lo que necesito. Un punto muy importante. En general, la mayoría de los profesionales en salud mental nos identificamos rápidamente con un bebé. ¿Y lo vas a ver el fin de semana? El sábado. Es un día de la secundaria. Acá hay un pequeño momento interesante en donde yo no pude evitar, era una primera entrevista que tenía que observar y no intervenir mucho, pero no pude conmigo. Y hice ese gesto de jugar
con la beba y encontré la beba, una pequeña mirada, una pequeña sonrisa y respondió con sus dedos. Por lo cual, en cuanto a la evolución del retraimiento, dio esperanza. Esto no llevaba mucho tiempo instalado, sino que no tenía más de 2 o 3 meses así de fuerte reacción. Interesante, no sé si vieron, pero en ese momento en el cual la beba conecta conmigo, la mamá conecta con un juguete, ¿sí? Y aparece realmente ahí todos los rasgos que dan cuenta del estado emocional de la mamá. Entonces, como primer punto, ¿qué hice? Fui yo. No te pongas tan pegado, ponelo más abajo. Así, así. ¿Ya está? Ponelo más abajo. Entonces, el compartir con ustedes y empezar esta exposición con este video, los que trabajamos en primera infancia, tenemos que hacerlo porque es muy difícil de escribir, porque lo que nos pasa en general, los que trabajamos en salud mental, y cuando vemos una adolescente que tiene un bebé, es una rápida identificación con el bebé y una emisión de un juicio negativo. O sea, pobrecita, no la está cuidando bien, no es buena madre. Y esto es lo primero que se establece en la cabeza de los adultos que rodean a estas familias. Para compartir un proyecto que compartimos con el Senado de la Provincia de Buenos Aires y con UNICEF, donde trabajamos juntando a todos los que podían participar en el armado de este documento sobre determinantes sociales y ambientales que son relevantes en el desarrollo de los niños del embarazo a los primeros 5 años. Y es muy interesante ver cómo de estos 8 determinantes sociales está educación de la madre como uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Que el nivel de educación de una mujer afecta directamente el desarrollo de sus hijos, la situación laboral de la madre y en los que nos compete propiamente a este simposio, el estado psicoemocional y ser víctimas de violencia. Repercute también en el desarrollo infantil y en el desarrollo emocional de los hijos e hijas de estas familias. Entonces, comparto con ustedes, nosotros venimos desarrollando hace 15 años un proyecto para desarrollar distintas estrategias para acompañar a adolescentes que son madres y padres con derechos vulnerados, y así también a sus hijos e hijas. Nos importa la atención a las 2 etapas del desarrollo al mismo tiempo, primera infancia y adolescencia, y nuestro enfoque sí o sí es de derechos y de género. Y para traducirlo fácilmente, ¿qué quiere decir? Enfoque de género, vamos contra el patriarcado, contra la cultura donde los estereotipos determinan que una adolescente tiene que cuidar de su hijo, y que si lo tiene, se tiene que activar un instinto, y para que se active ese instinto tiene que estar en contacto con su hijo y demostrar que es una buena madre. Y el enfoque de derechos, romper con la mirada adultocéntrica. Con la Ley de Protección Integral y con la Convención de Derechos, los niños, niñas, adolescentes dejaron de ser objeto de cuidado para ser sujetos de derecho. Y lo interesante de trabajar acompañando a adolescentes que son madres y padres es que están englobados y protegidos por esta convención también. En sí, para nosotros, como un equipo en el cual también damos lugar a los aspectos subjetivos, nuestro desafío es devolverle al destino su condición de incertidumbre y romper los circuitos en donde estas historias se repiten con total certeza. Tenemos 3 ejes de disciplinas indispensables: trabajo social, psicoanálisis y educación. Hace ya varios años tenemos 2 dispositivos, uno en Tras la Sierra, trabajando en una región semiurbana y rural, y acá en Chacarita en un programa directamente en una ciudad con muchos recursos. Tenemos un componente de acompañamiento directo para luchar por la defensa de los derechos de estas familias en un centro donde contamos con un jardín maternal, un recurso indispensable que nos ayuda a sumarnos a todos los que trabajan y trabajamos en pro de la lógica de los cuidados infantiles, y que para trabajar en temas de derecho y equidad de género es indispensable también tener en cuenta las lógicas de cuidado infantil. El componente de sensibilización, trabajando en la comunidad en la que estamos participando, y un componente de formación con cursos y rotantes. Una foto de nuestros equipos, y algunas para pasar, para contagiar un poco del espíritu del trabajo, donde hay un equipo de psicólogas y psicólogos, trabajadores sociales y educadores, trabajando metódicamente, discutiendo las cuestiones necesarias. Y para contarles, como estamos en el Congreso de Psiquiatría, y ese es mi objetivo, que se vayan hoy con
algo de esto, ver la complejidad y el enfoque de derechos y de género. Acá falta el dato de filiación, acá está. Ana, al momento de esta entrevista, tiene 17 años, la hija María, vamos a llamarla así, 13 meses al momento de esta consulta, y el papá Juan, 32 años. Si sacan las cuentas, el embarazo se dio a los 15 años del adolescente. El motivo de consulta, palabras de ella, me traen del CAT, Centro de Atención Transitoria, que es un recurso del gobierno de la ciudad, para que pueda vincularme mejor con mi hija. Es sola, me crié sola, mi hija es lo único que tengo en mi vida. Los 3 están documentados, cosa muy importante también. En cuanto a antecedentes del embarazo y parto, fue sorpresivo, no se cuidaban. Ella dice, yo quería tener un bebé, Juan quería interrumpirlo e insistió hasta el 7º mes que lo hiciera, pero ella se negó. Muchas peleas durante el embarazo y posterior al parto, una situación extrema de violencia, producto del alcoholismo también y de la violencia de este hombre, y ella se va, queda en situación de calle y ahí es donde también va entrando en los circuitos de tratar de ayudarla. El parto fue por cesárea y bajo peso al nacer. En cuanto al desarrollo del niño, ya podíamos ver que había un retardo leve del desarrollo. En cuanto a indicadores psicopatológicos, tenía indicadores de depresión del lactante, trastornos de alimentación del sueño, tenía infecciones recurrentes, accidentes a repetición y autoagresiones, que en el jardín maternal fue un indicador que preocupó mucho. Ella misma se golpeaba la cabeza contra el piso o contra una pared. La niña, ¿sí? En cuanto al adolescente, podría cumplir con criterios de diagnóstico de depresión y trastorno de personalidad borderline. Está muy sola, real. Confianza en sí misma para cuidar a su hija, enorme. Ella creía que era la mejor madre, y lo sentía así, sostenido para nosotros en una autoimagen idealizada. Una muy poca capacidad de reflexión al momento que entró en nuestro programa y de pedir ayuda. Y tenía antecedentes de haber sufrido violencia, abuso, situación de calle, negligencia y abandono. En cuanto al varón, el varón estaba presente y ella quería que estuviera presente y tenía el vínculo preservado con su hija. Tenía otros 5 hijos con otras 2 mujeres, 4 de los cuales había perdido total vínculo y no sabía ni dónde estaban. Cuanto a las problemáticas entre ellos, eran muy graves. La situación de alcoholismo y violencia que yo comenté, trabajaba y tenía un ingreso medio bajo. Lo interesante es que él creía, y ella también, que podía contribuir en el cuidado de su hija. Como ven acá, las cuestiones de derechos, si uno también pone el foco en los derechos de los bebés y de los niños, niñas, adolescentes, invita también a ser cuidadosos al momento de uno decidir lo que cree que es bueno para el otro y plantear un abanico de opciones a construir junto con la familia. En cuanto a la familia de Ana estaba totalmente ausente. La mamá desapareció de la escena cuando ella tenía 11 años y a partir de ahí estuvo boyando de familia en familiar, sufriendo abuso sexual por 2 miembros en distintos momentos. Y ella, sin haber podido entender por qué la madre se fue, pero esperando que vuelva, porque para ella su mamá la quiso siempre y por algún motivo que ella desconoce, se tuvo que ir. En cuanto a la familia de Juan, interesante, que estaba presente y que ella tenía un vínculo muy bueno con la abuela de María, con la mamá de Juan, y esto tenía que ver porque la abuela de María era la mejor amiga de su mamá, por lo cual el vínculo tenía un peso simbólico muy importante. Ana tenía dificultades en ese momento de establecer amigos y muy difícil que se incluyeran las dinámicas grupales a las que la invitábamos. En cuanto a derechos, escolaridad tenía el primario completo y lo abandonó, por lo cual, como ven también, el embarazo es posterior a la exclusión escolar. La vivienda, vivía con su pareja hasta el momento de violencia, luego en el CAT y tramitando la inclusión en el hogar Eva Duarte, que es el único hogar del gobierno de la ciudad para adolescentes que son madres. Situación de calle, estuvo una semana a los 11 años y pasó, como les dije, por varios hogares e instituciones. El programa en el que participó, interdisciplinario, continuo, durante 1 año y medio, pero para compartir con ustedes este video, 3 meses después del video que ustedes vieron al principio. ¿Está bueno? ¿A qué estás jugando? Sí, ¿A qué estás jugando? Como pueden ver, hay un catch-up del desarrollo de la beba. Piña, no. Hay sincronía afectiva, hay un diálogo corporal, hay un diálogo visual. Y en 3 meses, la situación crítica
se fue disminuyendo. ¿Y esto? Mirá. Uy, mirá. Muy bien. Fuerte, 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 fuerte. Suavecito, suave, suavecito, suavecito. Y como también se trata de ver y de incorporar e invitar a los varones a trabajar en estas temáticas, este es un video 2 meses después del último que vieron, donde ya empezamos a poder trabajar con el papá. Sepan que también él aceptó hacer tratamiento en un centro de salud, así como participar en un programa para alcoholismo y violencia, que para nosotros era indispensable para poder acompañarlos en la decisión que habían tenido de volver a intentar estar juntos. Perdón. Y él además decía, yo no quiero perder el vínculo con esta hija. Mientras ven cómo se siguió desplegando bien el desarrollo y la dinámica familiar fue cobrando un nuevo rumbo, no se ve tanto, pero acá la adolescente ya estaba embarazada del segundo hijo. Parte de lo que fue el reencuentro, pero también tiene que ver con, ella quería colocarse un DIU. Logramos hacer el puente con el centro de salud. En aquella época, esto fue hace 10 años, la persona que la recibió en el centro de salud le dijo, ¿dónde está tu mamá? Si no viene, cosa que ya estaba la ley 114, que decía que cualquier adolescente podía per se pedir cualquier método anticonceptivo. En aquel momento se lo negaron. Mientras tramitamos con la abogada las acciones que tenemos que hacer, en ese mes quedó embarazada del segundo. No, porque opinión fue así, wow, y ella se como opinión fue como opinión fue como opinión. ¿Patologista? Yo no vi patologista, pero la vieron. Uno de los problemas más serios en cuanto al embarazo y maternidad adolescente, y la paternidad es otro tema, es la mirada negativa de los adultos que los rodean. Ese es mi principal objetivo, que ustedes puedan cuestionarse la mirada que tenemos inscripta a partir de aspectos culturales que nos hacen, sin querer queriendo, juzgar si una mujer es o no buena madre, y en función de eso tomamos decisiones. Nosotros recibimos 2 o 3 adolescentes que venían con un diagnóstico psiquiátrico de trastorno de personalidad borderline, y eso era suficiente para el juzgado decir, le vamos a retirar la tenencia del bebé. Entonces sepan que una intervención de ustedes que intenta ayudar en un plano de salud mental, supuestamente, puede tener consecuencias muy negativas sobre el devenir de estas familias. Entonces quiero compartir con ustedes que es interesante este gobierno, y en verdad es algo que está pasando en toda la región, definieron el embarazo no intencional en la adolescencia como prioridad relevante, y se lanza este plan que incluye 3 ministerios, salud, educación y desarrollo social, y comparto con ustedes que la forma de nombrarlo a mí me parece la más apropiada, porque descentra, si seguimos nombrándolo embarazo no deseado, no planificado, siempre estamos centrando la cuestión en la mujer. Y de hecho, lo que se trata acá, que no es un tema de la mujer, es un tema de vulneración de derechos de las mujeres. Fundamentalmente es eso. Por ende, llamarlo no intencional incluye, como dijeron las exposiciones, todas las variables que hacen el no acceso a los métodos anticonceptivos, la no implementación del ESI, la toma del varón sobre la mujer como objeto a ser tomado como él quiere y decir yo no uso profiláctico, no lo uso, sino me voy a buscar otra, y el extremo máximo, el abuso y la violación. Por ende, al llamarlo no intencional, descentramos la cuestión en la adolescencia y en la mujer para poner las variables sobre los derechos fundamentalmente. En sí, para compartir los datos, el porcentaje de nacidos vivos de adolescentes, esto sigue siendo muy estable, en torno al 15% durante los últimos 5 años. Se puede ver que no es muy diferente en los anteriores.
hay de fecundidad precoz hasta los 14 años, 2.787 nacimientos en el 2015. Y esto, si no lo escucharon o no lo saben, es altamente probable que los nacimientos de adolescentes o de niñas, de adolescentes precoces o niñas, es consecuencia a abuso sexual. Y después están los 108.000 casos de adolescentes de 15 a 19. Acá están también las brechas de inequidad y cómo estos números que definen lo que pasa en el país es claramente muy diferente en las provincias, pero también déjenme decirles que la brecha de inequidad mayor está en la ciudad de Buenos Aires, si tomamos los distintos barrios, ¿tá? Porque los barrios con mayores recursos tienen los indicadores más bajos y todo lo que es la zona sur tiene indicadores como Chaco y Formosa. Y lo interesante es que el poder tener el dato de el número de embarazos no intencionales, y esto se pregunta en los hospitales públicos a toda mujer en las primeras 24 horas, por lo cual el 7 de cada 10, 68 cada 100 adolescentes respondieron que ese embarazo es no intencional. En la media general, incluyendo las adolescentes de todas las mujeres, es 5 de cada 10, y es 8 de cada 10 en las menores de 14, 15 años. Entonces, también, para volver a insistir en el tema de derechos, es la inequidad y el embarazo no intencional tiene un efecto negativo directamente en el abandono escolar y, por ende, también en la inclusión laboral futura de las mujeres. Esto también hay una publicación que es muy relevante del 2005 del CEDES, que entrevistaron a 1.680 adolescentes en 6 provincias diferentes y muestran que el 97% tenían conocimiento de métodos anticonceptivos y que alrededor del 50% habían dejado la escuela antes del embarazo, por lo cual el embarazo era secundario a la exclusión social, como comenté antes, y del 5 cada 10 que estaban en la escuela, solo lo terminan en la escuela 4 de cada 10. Por ende, el embarazo se convierte en sí en un cuello de botella para la defensa de los derechos fundamentales de la mujer. En cuanto a la insistencia de esta posición de equidad de género, también, y esto es muy importante para llevarlo adelante en una política pública, esto hay que mostrarlo. Cuando reciben 7 años o más de educación, hay chances de que el matrimonio lo establezcan 4 años después. Cada año de escuela primaria supone un incremento de su futuro salario de entre un 10 y un 20%. Cuando las mujeres y adolescentes ganan un salario, reinvierten, y esto es interesante porque esto hace cuenta con los programas de microcréditos, están dirigidos a las mujeres. 2 razones. 1, porque devuelven la plata. 2, porque la invierten en el bienestar de la familia. No así cuando la plata de los microcréditos se las dan a los varones. Y el último, los niveles superiores de escolarización se corresponden con una mejor salud neonatal e infantil. En los estudios econométricos de estas políticas, para convencer a los políticos de la importancia, una inversión del 17 pesos genera un ahorro en 235. Los objetivos estratégicos de este plan, y acá son 4 fundamentalmente, pero quiero poner en relevancia el cuarto, porque se trata, y hace puente con la mesa anterior, que es fortalecer las políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual y para el acceso al ILE. Por lo cual, en este plan es una de las patas relevantes. La otra es el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración, la mejora del ESI para mejorar la adherencia a los otros métodos y además para que puedan elegir y decidir por ellas lo que quieran, así como la inclusión de los varones en la discusión, en estas temáticas, y que también puedan modificar ciertas conductas que el estereotipo de macho los obliga y los somete. Y otra de las importantes es que se lanza una campaña nacional para que estos temas estén en cabeza y en boca de todos. Ecuador tiene una campaña increíble para ir contra el machismo. Los invito a que lo googleen y tienen spots que se hicieron públicos donde promueven aspectos de equidad de género maravillosos. Y creo que lo están replicando en México también. Estas son las 12 provincias en las cuales se lanza el plan nacional y la idea, esto es hasta este año y el año que viene, ver si van a poder escalarlos a las demás provincias. La rectoría de este plan la tiene la CENAF, por lo cual tiene la función de oficiar de POXIPOL de los 3 ministerios diferentes, y la CENAF en sí tiene la responsabilidad de desarrollar los protocolos para ir y ayudar a las adolescentes que sufrieron o fueron víctimas de abuso, así como la interrupción legal del embarazo, y desarrollar programas
para las no escolarizadas y en la prevención del maltrato y la violación. En cuanto a la maternidad, esto es interesante y voy a terminar con esto. La UNFPA sacó esta publicación en el 2013, Maternidad en la Infancia, donde dice: las bases para el progreso, claramente dicen empoderar a las niñas, rectificar la desigualdad de género, respetar los derechos humanos para todos y reducir la pobreza. Y plantean 8 maneras para conseguirlo. Primera, atender a la población de niñas de 10 a 14 años con intervenciones preventivas para adolescentes y jóvenes. Ir contra el matrimonio infantil, que por suerte no es una problemática relevante en nuestro país, pero es grave, sobre todo en África. Enfoques multidimensionales, derechos humanos, que es proteger los derechos a la salud, educación, seguridad y libertad frente a la pobreza. Educación, lograr que las niñas asistan a la escuela y permitirles quedarse más tiempo en ella. El 6, muy relevante a una de las preguntas que se hicieron, involucrar directamente a los hombres y niños. 7, educación sexual y acceso a servicios. Y 8, desarrollo equitativo. Se estrenó el 8 de marzo esta película, no fue colocada en los mejores horarios, no sé si tuvieron la suerte de verlo, de Pablo Giorgelli, Argentina, donde muestra una de las adolescencias, y la historia es de Mora, que queda embarazada y muestra la invisibilidad de muchas de nuestras adolescencias, en donde familia y Estado dan vuelta a la espalda. Tenemos la posibilidad, porque los acompañamos de la ley de mecenazgo, de contar con esta película para ofrecerla a todo aquel que quiera usarla para trabajar con adultos y con adolescentes mayores de 16, porque la película estuvo calificada como para mayores de 16, a disposición para ser usada para los 2 fines. Muchísimas gracias. Bueno, tienen que cambiar la compra. Muchas gracias, Ricky. Muy buena la presentación. Si quieren hacerle alguna preguntita mientras vamos, o algún comentario, con todo gusto. Allá. Fuerte, fuerte, parate. No, la verdad que hizo oído un par de cosas que dijo que no estoy de acuerdo para nada. O sea, no estuve de acuerdo para nada, me resultó chocante la cuestión de que la madre y el niño eran 2 niños, porque ella era menor de edad. ¿Cuál es la perspectiva respecto del derecho del niño, ¿no? Porque ahí hay una relación de un adulto con un niño que no se sabe hasta qué punto es consentida, porque hay una situación de soledad y de vulnerabilidad de esta mujer madre, de esta adolescente madre, que no sé si fue evaluada o por lo menos nada escuché al respecto. Y esto de darle como más peso a la cuestión de la familia biológica simplemente porque el hombre era el progenitor, y criticar a los juzgados, así escuché como una crítica, digamos, a los juzgados. No estoy de acuerdo, porque lo que vemos todos los días, la casuística de todos los días, es que las mujeres mueren por violencia digamos, de género, y que se considera a los niños pequeños como la unidad madre-hijo, digamos, como una unidad, y muchas veces las medidas cautelares para preservar la integridad psicofísica están dirigidas tanto a la madre como al niño. Entonces, esa preeminencia del vínculo biológico me hizo ruido, y no sé después cómo hacen el seguimiento, porque los revinculan, y aparte no sé, tampoco escuché respecto del varón qué diagnóstico tenía, qué posibilidad de cambio y qué capacidad de cambio fuera de ese contexto asistido, ¿no? Porque una cosa es dentro de un hogar, y otra cosa después es cuando en algún momento supongo que tienen la idea de que van a egresar, o qué seguimiento puede tener esa recomposición familiar con todo ese antecedente de vulnerabilidad. Te agradezco la pregunta, porque principalmente en tu descripción los grandes obstáculos con los que nos encontramos. Uno de los derechos fundamentales es el derecho a la convivencia familiar, sea la familia que sea, y ningún adulto tiene el derecho ni a evaluar ni a decidir sobre cuál es el devenir de esa familia. Esta es nuestra posición ideológica, la convivencia familiar de este bebé con su mamá, si es que ella era lo que elegía, así como también después la incorporación del padre, era la decisión
de ellas, y existen muchos programas y el desafío es desarrollar los programas para acompañar en lugar de hacer un diagnóstico que crea determinar si va a poder ser madre o no va a poder ser madre y si se preserva el vínculo biológico o no. Desde nuestra posición, esta no era una decisión de nosotros ni de las redes que estábamos participando, esa es una decisión, en todo caso, final del juzgado, luego de que existieran programas que permitan acompañar y ver el proceso que se va desarrollando, y no a priori. Para nosotros la frase en cuanto a primera infancia que compartió Nelson Mandela y que marcó un antes y después, que dice que se necesita todo un pueblo para crear un niño, que no es una responsabilidad de la mujer y de la madre y responsabilidad del padre cuidar que la madre pueda, sino que se trata de toda una comunidad de cuidar a nuestros niños y que en ese sentido las madres y los padres insertos y con sus derechos respetados pueden desarrollar el potencial para cuidar y seguir adelante con su vida familiar. Creo que ya estamos. Perfecto, ok. No paso de acá. Seguimos con la segunda presentación, después al final por ahí pueden seguir si no quedó totalmente esclarecido. Bueno, a continuación. Sí, pero me pierdo. Voy por acá. Va a hablar el doctor Daniel Matusevich sobre género y psiquiatría 18 años después. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, la idea es compartir algunas cuestiones en relación al tema de género y psiquiatría. 18 años después de un trabajo, de un dossier que salió en la Revista Argentina de Psiquiatría y de un trabajo que publicamos con el doctor Conti, aquí presente. Y bueno, de alguna manera ir discutiendo con ustedes algunas cuestiones que me parece que son importantes a la hora de pensar y organizar la atención de los pacientes o de las pacientes. Algo dijo Ricky de los trastornos de personalidad, lo vamos a retomar al final. Bueno, lo primero, el tema de conflicto de intereses. Esta es una presentación libre, totalmente libre, creo yo, de mansplaining. Cualquier cosa me avisan. Y bueno, ahí hay un dibujito de cómo reconocer un mansplainer. Está lleno, digamos, después pueden hacer el ejercicio de buscarlos cuando salen. Pero bueno, ahí después cualquier cosa, si me piden el PowerPoint se los paso. El concepto de mansplaining es bastante interesante. No tiene tanta visibilidad todavía en castellano. El libro de Solnit ahora lo acaban de traducir, estaba solo en inglés y es como estos hombres que le explican cosas a las mujeres todo el tiempo. Por ejemplo, como si yo le explicara, no sé, a Laura, ¿entendés de género, Laura? Y le empiezo a explicar con respecto a lo que ella ya escribió hace 20 años, digamos, ¿no? Por decir, o si el doctor Conti fuera mujer, yo le empiezo a explicar de filosofía o de historia, Norbert, ¿entendés cómo es eso? Bueno, eso es el mansplaining. Seguimos. Bueno, justamente con Norberto tiene parte de la carrera de filosofía hecha. Yo en ese momento, hace 18 años, estaba haciendo una maestría en Flaxo Sedes de Ciencias Sociales. Se nos ocurrió proponer y plantear, la Revista Argentina de Psiquiatría tiene una parte que es lo que se llama dossier, o sea, son artículos por encargo en relación a temas rompedores o punteros o que pueden llegar a interesar al comité de redacción. Entonces nosotros, a partir de nuestros intereses particulares y de nuestras vidas y de nuestros hijos y nuestras hijas, nos interesamos en la cuestión de género. Entonces propusimos hace 18 años en la Revista Argentina de Psiquiatría armar una cuestión en torno a este tema. Bueno, los comentarios que recibimos en el comité de redacción, bueno, de hecho ninguno de nuestros amigos del comité de redacción quiso venir a esta presentación porque sabían que yo iba a contar esta historia. Bueno, las cosas que nos dijeron, bueno, son las obvias asociaciones al género, tejer, coser, bordar, bueno, toda una serie de cuestiones, pero nosotros avanzamos y salió bastante bien. De hecho, después seguimos con el tema y hace 18 años fue la primera vez que se utilizó la palabra, en castellano, la palabra género,
O sea, en una publicación psiquiátrica en español. Estoy diciendo una revista de psiquiatría, no estoy hablando de psicología, que es otra cuestión. Entonces, la verdad que fue interesante y fue como un puntapié inicial y está buenísimo ver las cosas que están pasando ahora. La verdad que nos ponen súper contentos. Por eso me pareció que esto de los 18 años, para dar como una idea de línea de tiempo, y porque me parece buenísimo que cuando las cosas van cambiando uno también recuerde cómo fueron los orígenes, ¿no? Me parece que ese es un tema muy importante, como para no inventar la pólvora que ya se inventó, sino para realmente seguir avanzando. Después seguimos nosotros investigando y viendo, y bueno, en realidad en los libros de psiquiatría en inglés sí se utilizaba la palabra gender, pero que lo que nosotros nos dimos cuenta con Norbert es que se usaba de manera intercambiable con sexo. O sea, que cuando te decían género, en realidad te estaban diciendo sexo. O sea, tampoco en los libros de psiquiatría en inglés, hace 18 años se había utilizado la palabra género como gender, como lo que realmente quiere decir. Bueno, esto hoy no hay que ni decirlo, pero lo dejamos ahí para... La diferencia entre sexo y género la pueden leer. Leo la de género nada más. Engloba las ideas elaboradas por la sociedad de feminidad y masculinidad que están totalmente atravesadas por tiempo y por cultura. O sea, varían con el tiempo y con la cultura, ¿sí? Bueno, este es la introducción que nosotros escribimos ya hace 18 años con Norbert y rescaté dos. A mí no me gustan las diapositivas que son para leer mucho, pero bueno, la decisión editorial que tomé fue que estas, porque me parecía importante, ¿no? Entonces, hay varias que son para leer en esta presentación. Entonces, nosotros decíamos en ese momento que aquello que consideramos la organización natural y social del mundo es solo una organización posible, una organización legitimada por la mirada masculina de la realidad. Hace 18 años, en una revista de psiquiatría. Hoy está buenísimo que todos lo digan, pero en ese momento por algo no vinieron el resto de los compañeros. Bueno, sostener que el conocimiento establecido se legitima desde una perspectiva posible, pero no única, y que ésta es masculina y dominante, obliga a una serie de replanteos no menores, como por ejemplo la epidemiología femenina, el concepto de salud de la mujer o la relación médico-paciente, otras cuestiones que ahora vamos a retomar, ¿sí? Entonces, un poco nuestra idea era que aquello que estábamos haciendo hace 18 años sirviera como una base para empezar a pensar una psiquiatría posible con perspectiva de género. La verdad que ambicioso, pero bueno, a la hora de imaginar uno imagina, ¿no? O sea, una psiquiatría con perspectiva de género. La verdad que estuvo bien porque después en España, en la revista Freña, replicaron un poco esto que nosotros... Freña es una revista que lamentablemente ya no sale más, es una revista de historia de la psiquiatría, muy buena revista, igual está en soporte digital online, la pueden conseguir, y bueno, ellos replicaron esto que nosotros hicimos con un trabajo muy bueno que escribieron en relación a la cuestión de género y psiquiatría en España, y a partir de ahí también en España se empezaron a trabajar estas cuestiones. Entonces, bueno, comenzar a pensar las bases para una psiquiatría con perspectiva de género. Pero, ¿qué es una psiquiatría con perspectiva de género? En realidad puede haber muchas psiquiatrías con perspectiva de género y pueden haber muchas perspectivas de género. O sea, todo esto es opinable, entonces cada uno puede pensar lo que quiera. Lo que a mí me parece es que una psiquiatría con perspectiva de género es la que considera a la salud mental de la mujer, pero también considera a la mujer en la salud mental. Esto no es un detalle menor. Después lo vamos a explicar un poquito cuando hablemos de las mujeres que investigan y las mujeres que son investigadas, digamos, en relación a los sesgos. Y si nosotros tenemos perspectiva de género, tenemos que 100% situarnos en la singularidad de los modos, las maneras que las mujeres tienen de sufrir, de enfermarse y de sanar también. Y de ser diagnosticadas, ni hablar, digamos. Bueno, diagnóstico sería para otra vida, si charlamos del tema de los diagnósticos, pero bueno, algo tenemos que decir. Entonces, la psiquiatría con perspectiva de género, es la que considera que hay un sesgo teórico
a la hora de pensar las relaciones entre género y psiquiatría. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué es que hace un sesgo teórico? Si lo decimos en criollo, es que la psiquiatría no le da bola al género y está totalmente soslayado, bypaseado. Si lo decimos teóricamente, tenemos que decir que el sesgo es un error sistemático que claramente trae como consecuencia una subestimación o una sobreestimación de una X o una determinada asociación y puede encontrarse en cualquier etapa de la interferencia. Entonces, las conclusiones que yo voy a sacar son equivocadas, son erróneas, o sea, la intervención que yo voy a llevar adelante va a ser una intervención que no va a llegar a buen puerto, que va a fallar. ¿Por qué? Porque hay un sesgo. ¿Por qué? Porque hay cosas a las cuales yo no tomé en cuenta, hay cuestiones que no estuvieron en mi agenda. O yo tengo una agenda segunda que hace que ciertas cosas no sean tenidas o tomadas en cuenta, porque desde la corrección política, hoy por hoy, todo el mundo, tiene en cuenta estas cuestiones, pero yo creo que desde la corrección política, desde la clínica, habría que ver, ¿no? Es importante decir que es fundamental ser mujer, pero que ser mujer no garantiza tener perspectiva de género, ni hablar ser hombre, digamos. O sea, ser hombre es peor todavía. Pero para este tema 100%, después lo podemos discutir. Pedro lo puede decir, por ejemplo, estoy viendo cuántos hombres que hay, que conozco, y lo vi a Pedro, pero ser mujer no garantiza tener perspectiva de género. O sea, para tener perspectiva de género hay que pensar en la perspectiva de género y hay que formarse en la perspectiva de género y tiene que pasar otra cosa que no me quiero spoilear, que se las digo después. Entonces, el sesgo teórico, que ya dijimos lo que era, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en 4 áreas fundamentales de la psiquiatría, como son la investigación, el entrenamiento médico, los tratamientos y los diagnósticos. Entonces yo les voy a contar muy pero muy cortito cuáles son los sesgos que yo creo que hay en estas 4 áreas. Bueno, si pensamos en la investigación en psiquiatría, tenemos menos mujeres investigadoras, muchas menos mujeres investigadoras que hombres investigadores. Tenemos techo de cristal, se habló seguramente ya hoy de lo que es el techo de cristal. ¿Saben lo que es eso, no? ¿Lo cuento? Bueno, techo de cristal es como que hay muchísimas mujeres médicas, pero todos los jefes son hombres, por ejemplo. Qué raro, ¿cómo puede ser si está feminizada la profesión, bla? No, el techo de cristal es lo que hace que ciertas mujeres, o que muchísimas mujeres, no tengan la posibilidad de crecer como tienen los hombres. Entonces, por eso digo, que haya mujeres que hagan cosas no quiere decir que las mujeres puedan ocupar los lugares. Bueno, la selección de temas en relación a investigación en psiquiatría también está, si yo tuviera que hablar de cada una de estas cuestiones se iría muy, muy largo. Simplemente estoy tratando de contar los 4 sesgos importantes que hay y tirar algunos temitas como para que a ustedes les queden picando. Y también hay una cuestión que tiene que ver con los estudios clínicos. Los estudios clínicos en donde la mayor parte de los voluntarios son hombres para, por ejemplo, investigar en referencia a medicaciones que después son usadas sobre mujeres. Entiendo que no es sencillo hacer investigaciones con mujeres, pero también entiendo que nadie ni siquiera se lo planteó, sino que directamente fueron dejadas de lado. Como si se pudiera extrapolar lo que pasa en un hombre a una mujer. Esa sería como la idea fuerza. Entonces, dado que se supone que la visión masculina en el mundo es única, es universal, se registra una excesiva generalización con inferencias a ambos sexos, aunque en realidad los estudios están hechos sobre hombres. Entonces, esto es muy, muy importante, me parece a mí, en relación al lugar que ocupan las mujeres ahora vamos a decir, en los equipos de trabajo. Puede ser de investigación o puede ser cualquier equipo de trabajo. Y esto que está en el recuadro verde lo dice Solnit, digamos, a mí me parece que es muy, muy importante porque las mujeres tienen 2 frentes. Uno que depende de cuál sea el motivo en discusión y otro por el simple hecho o derecho a hablar, a tener ideas, a que se reconozca que está en posesión de hechos y verdades, sino siempre la opinión de la mujer en los grupos o equipos de trabajo. A ver, no digo siempre, pero en la gran mayoría de los casos el lugar de la mujer en las discusiones, en los distintos grupos de trabajo, por un lado tiene que poder hacerse el lugar para hablar, como dice acá, y por otro lado, bueno, tiene que, demostrar mucho más que el hombre que aquello que dice tiene sentido.
Entonces, esto genera el sesgo en lo que tiene que ver con la investigación, o si ustedes quieren, también en lo que tiene que ver con el trabajo en equipo. ¿Qué pasa en el entrenamiento médico? Bueno, en relación al tema del entrenamiento médico, ahí puse este libro, que es un libro genial, que es de 1995. Nosotros lo usamos, lo puse porque me gustó y para pasar el aviso. Nosotros lo usamos cuando armamos el dossier y ya hablaba de psicofarmacología feminista. Es muy, muy bueno el libro de Hamilton, lo súper recomiendo. Y yo leí algo ahí que a mí me rompió la cabeza, que bueno, por un lado está aprender, y es muy importante que aprendamos esta cuestión, pero aquí tenemos la gran complejidad, a mí me ha pasado, creo que a todos nos tiene que pasar, que por un lado tenemos que aprender, pero por otro lado, viendo la presentación rompedora de Ricky, también tenemos que desaprender un montón de cosas que aprendimos y que no sirven, que no tienen sentido. Yo creo que es muy importante, lo decía ayer en una mesa, el tema de nuevos problemas, viejas teorías. Es raro, nuevos problemas, nuevas teorías, o poner en valor las viejas, pero pensando cosas diferentes. No se puede seguir repitiendo lo mismo, no se puede seguir estudiando semiología de Pereira. Está buenísimo Pereira, pero habla de cosas que ya no se ven. Entonces, tenemos que construir las nuevas semiologías, los nuevos modos de pensar la psiquiatría. Para eso tenemos que aprender, y en relación a la cuestión de género tenemos que desaprender también. Entonces, para aprender o para desaprender, según cada quien, tenemos que tener muy, muy en cuenta, y esto lo dice, ahora, imagínense si yo metiera la pata y dijera, esto lo dice la esposa de Paul Auster. Sonamos. No, esto lo dice Siri Husbeth, y la verdad que el estigma de lo femenino y las innumerables asociaciones metafóricas afecta a toda la medicina, no solo a la psiquiatría. Bueno, somos psiquiatras, estamos hablando de psiquiatría. Entonces, entrenamiento médico con perspectiva de género, alejarnos del prejuicio, digo yo. Si uno piensa que pequeño, suave, débil, emocional, sensible, doméstico y pasivo se oponen a las cualidades masculinas de grande, duro, fuerte, cerebral, resistente, público y agresivo, entonces sonamos totalmente. Entonces, si cuando nos entrenamos y entrenamos a nuestros médicos tenemos este tipo de ideas, el sesgo va a seguir estando. Muchos hombres tienen las primeras y muchas mujeres las segundas. La mayoría en general somos una mezcla de ambos. Lo doy nada más como un ejemplo de cómo hay que redefinir y repensar todas las categorías. No se puede seguir repitiendo de manera talmúdica viejas cuestiones que se aprendieron o viejas cuestiones que a uno le enseñaron, y mientras tanto el mundo está cambiando. Si hablamos de un entrenamiento con perspectiva de género, tenemos que tener en cuenta todos esos temas que están ahí. No los voy a leer, me parece que son todos muy importantes. Algunos ya los mencionó Ricky. Bueno, me parece que esta es la nueva semiología. Estos son los nuevos temas. Esto es lo que le tenemos que enseñar a los médicos. Esto es lo que tenemos que aprender nosotros. Cuando estamos hablando, por ejemplo, una entrevista. Uno dice, bueno, la famosa entrevista, relación médico-paciente, bla. Bueno, la relación médico-paciente estalló por el aire. A ver, estalló por el aire si nosotros no incluimos todas estas variables. Y para poder incluirlas tenemos que pensarlas. Para poder pensarlas tenemos que poder estudiarlas de algún lugar. Y digo, ¿de qué libro uno puede estudiar la entrevista con el paciente con perspectiva de género? Recomiéndeme un libro de psiquiatría para que yo pueda leer eso. No existe, tenemos que escribirlo. Está buenísimo, pero me parece que hay que estar súper atentos. En ese sentido, a mí me parece re importante esta cuestión del... Yo quería ver cómo metía la palabra feminismo, que está re de moda, digamos. Aparte, bueno, tuve instrucciones directas, familiares, de que tenía que mencionar la palabra feminismo. Y entonces me pareció importante la convergencia entre entrenamiento con perspectiva de género y feminismo. Me parece que en otra época, cuando yo mencionaba la palabra feminismo, siempre, ahora nadie va a decir nada, pero en otra época levantaban la mano y decían, no, buenísimo, pero buenísimo lo que estás diciendo, porque yo vengo hablando de estas cosas más o menos, pero no estoy tan de acuerdo con lo de feminismo siempre. Ahora nadie se anima a decir esto, y menos acá. Por ahí hay alguien que se anime, buenísimo, pero, digo, después charlamos, todo bien, pero me parece que hay que pensar como en una psiquiatría o psicopatología o psiquiatría con perspectiva de género feminista. Bueno, lo estamos pensando con Norberto, próximamente van a haber novedades, todavía no lo tenemos
No lo tenemos definido. Igual cualquier pregunta le hacen, las preguntas las contesta el doctor Conti, lo traje a él para que me defienda. Seguimos. Tratamiento. 3 minutos. ¿Perdón? 3 minutos. Upa. Dale. Tratamiento, perdón. Bueno, equilibrio, que es una palabra importante. El equilibrio entre psicoterapias y psicofármacos. Todo eso también tiene que estallar por el aire y hay que repensarlo. Psicoterapias, viejas teorías, nuevos problemas. Tenemos que pensar nuevas teorías y nuevos modelos de psicoterapia. Tenemos que ponernos a pensar todo esto. No me voy a poner a hablar de lo que le hizo el psicoanálisis a las mujeres, aunque podría. Y la verdad que capaz que estaría bueno, pero hay otra gente más calificada que yo. Pero me parece que no se puede seguir leyendo talmúdicamente a ciertos autores y no animarse a criticarlos. Porque me parece que ese va a ser el primer paso para después, digamos, empezar a navegar sin brújula y pensar otras ideas. ¿Dale? Bueno, psicofármacos me encanta, pero lo dejamos, porque aparte es lo más común de todo esto, ¿no? Medicalizar el sufrimiento femenino, redefinir el sufrimiento femenino, porque es muy importante redefinirlo, redefinir normalidad, redefinir problema médico, redefinir efectos adversos, redefinir qué es prevenir y también cómo funciona estos hombres que están acá afuera, el tema de la publicidad en relación a la cuestión del sesgo y en relación a la cuestión de la mujer. Todo esto para pensar. Pero bueno, diagnóstico. Voy rápido porque si no, no llego al final. Los síntomas psiquiátricos están construidos, creo yo, lo podemos discutir, de manera que algunas características femeninas son etiquetadas como negativas y ciertas fortalezas son vistas como debilidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construyeron los diagnósticos? Al DSM-5 yo ya no le di digamos, el doctor Estañaro dijo que no había que leerlo, entonces yo no lo leí. Fíjense, en el DSM-2 había 37 hombres y 3 mujeres que pensaron cómo hacerlo. El 4, 26 hombres y 11 mujeres, pero acuérdense que yo dije que haya mujeres no garantiza. Entonces, la expresión de emoción, la habilidad para conectarse y la empatía pueden ser vistos como dependencia, regresión e histrionismo, lo puse en negro, quedando de esta manera patologizadas experiencias fundamentales del ser social de la mujer. Y entonces ahí vino, en relación al tema del diagnóstico, la madre de todas las batallas, que no voy a tener tiempo de contárselas bien porque quiero contar lo otro, que tiene que ver con lo que dijo Ricky, que sin duda es el trastorno de personalidad. Entonces, muchas de las situaciones clasificadas como trastornos representan respuestas a problemas situacionales antes que a rasgos de personalidad. Eso quiere decir en criollo que la persona hace lo que puede, la mujer hace lo que puede para zafar de la situación en la que contextual y socialmente está viviendo. Entonces, si vamos a ponerle un nombre de enfermedad a eso, bueno, hubo casi un intento de ponerle un nombre a eso que no se puso por lobby político, porque ya los 37 hombres y no sé cuántas mujeres estaban listos para inventar el diagnóstico de personalidad autodestructiva. ¿Qué es eso que dice ahí abajo? Si no salió por el lobby. Ustedes pueden hacer la vigilancia epistemológica y chequear si esto que yo estoy diciendo es así porque yo no pongo las citas. Pero bueno. Entonces, la madre de todas las batallas es el trastorno de personalidad. Entonces, podemos hacer un ejercicio si ustedes quieren. Imagínense que en una realidad paralela nosotros estuviéramos viviendo en el mundo de las Amazonas, o sea, en un mundo de mujeres. Capaz que pasa todavía, pero bueno, vamos a ver si lo veo. Entonces, si nos imaginamos que estamos en ese mundo, entonces podemos pensar este trabajo, que es excelente y se los recomiendo totalmente. Paula Kaplan, la némesis de Allen Frances, lo persigue por todas las redes, acusándolo de que se hizo millonario y otras cuestiones más, y también lo persigue de que nunca quiso aceptar este diagnóstico. Él por esto se disculpó, no se disculpó por otras cosas, pero bueno. Paula Kaplan inventó, esto sí se lo voy a leer porque me divierte, el Delusional Dominating Personality Disorder. Esto lo publicó, ahí ustedes tienen la cita, Canadian Psychology, esto lo puse la cita porque si no iban a decir que ya directamente, digamos, estoy a la izquierda de la izquierda. Pero fíjese, ella dice esto, lo traduje yo, no está muy bien traducido, pero bueno. Entonces, este diagnóstico es un trastorno que incluye elementos clásicos del rol masculino. Elementos tales como la necesidad social de afirmar la importancia social de uno mismo, mostrándose en compañía de mujeres que reúnan por lo menos una de las siguientes 3 características. A ver, Norberto. Ser atractivas físicamente, ser más jóvenes que uno, ser más bajas en estatura, tener un peso menor que uno mismo,
ser más sumisas y poseer un desarrollo sexual caracterizado por, esto es muy importante según Kaplan, una excesiva necesidad de adulación acerca de la propia performance sexual y o del tamaño de los genitales, y una tendencia a equiparar el atractivo sexual de una mujer con el tamaño de sus pechos. Esto está publicado en esta revista y está buenísimo. Imagínense si este diagnóstico corriera y circulara. Ella siguió, la verdad que es una capa total, y inventó 2 más que están buenísimos, pero esto no los voy a leer porque si no Alfredo me va a echar a patadas, capaz que tendría que hacerlo. Pero bueno, fíjense, el diagnóstico de trastorno de personalidad restrictiva está bueno. Es no llorar cuando uno está triste, necesitar de otros, la esposa en general, para hacer las cosas de la casa y todo eso que uno... Y preferir actividades físicas, ya sea para practicar o para mirar, por sobre las emotivas. Bueno, nada, esto es solo para que nos quedemos pensando. Así que bueno, gracias, No la dejaron. Si quieren hacer una pregunta acá al doctor, algún comentario. Mientras estaba preparando Vicky su presentación. Por suerte no. Ahí de nuevo. Allá hay una preguntita. No contesto cuestiones personales. No. Tenés que hablar con mi representante. No, si tiene voz alta. Lo pongo en pantalla acá, Una copita. Buenísima la pregunta. Bueno, esa te la cuento porque me gustó. Bueno, yo estuve casado muchos años con una socióloga. Muchos años, que es la mamá de mis 2 hijas. Muy buena socióloga, trabaja en el CEDES, en Flaxo, y también se dedica a todas estas cuestiones. Entonces a mí me llamó una cosa poderosamente la atención, que es que ella estaba estudiando sociología cuando estaba terminando la carrera, cuando nos conocimos, yo ya era psiquiatra, y yo iba a las fiestas y todo, y yo veía que la gente cuando yo entraba murmuraba, no me hablaban. Yo digo, ¿qué es esto? O sea, yo no es que soy súper simpático, pero más o menos le pongo onda. Bueno, ahí me enteré, no, porque vos sos psiquiatra. O sea, ya ahí empecé a ver que los sociólogos a los psiquiatras nos miraban, digamos, de una manera medio extraña. Entonces, a partir de ahí yo hice como todo un camino alternativo en mi formación, en todo lo que tiene que ver con la psiquiatría, digamos, en relación a autores que hoy están súper de moda, pero cuando nosotros los leíamos, como Goffman, por ejemplo, yo trabajo en una sala de internación de psiquiatría y lo primero que yo leí fue Goffman y cosas así. Después, bueno, con el profesor Stagnaro y con el profesor Conti, estamos juntos desde hace más de 20 años viendo temas particulares. Y entonces, bueno, el hecho de estar casado con una socióloga a mí me ayudó muchísimo. Y otra cosa que me ayudó muchísimo es el hecho de tener 2 hijas mujeres. Que son las que aparecieron en las fotos. A mí, yo por supuesto que quería tener hijos hombres, obvio. Lo único que me faltaba era que me toquen hijas mujeres. Bueno, no me tocó una, sino me tocaron 2, y la verdad que no estaría capacitado para tener un hijo hombre. Ahora querría tener, de hecho, con mi pareja actual estamos pensando, no en que embarazada y todo, pero pensaríamos que estaría genial tener otra nena. Bueno, y a partir de ahí, qué sé yo, ya es medio... Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy buena su presentación, muy divertida y instructiva. Bueno, les presento a Vicky Pereira Rosas, que es autora de literatura infantil, tiene abundantes libros, después que por suerte tenemos la posibilidad, son series para fomentar el conocimiento infantil sobre la igualdad de género. Hablan algunos sobre el racismo, la xenofobia, la violencia escolar o el bullying, la discriminación por razones de género, etc. Y otros de los cuales le va a hablar ella ahora. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación al doctor Cía. Gracias por su tiempo a los que eligieron estar en esta charla. Bueno, yo iba a hacer también un pequeño contexto histórico para explicar cómo se estructura el patriarcado y cómo se reflejó a lo largo de los años en la literatura infantil
y iba a explicar un poco esto de la desigualdad de género y patriarcado, pero mis dos compañeros anteriores lo dejaron clarísimo, así que voy a ir directamente al tema que me compete, que tiene que ver con la literatura infantil. Yo formo parte hace 10 años de un equipo que se llama Librería de Mujeres, hace 10 años Librería de Mujeres Editoras. Ahora les voy a leer sobre todo esto era el contexto histórico, ¿no? Explicar cómo el patriarcado se fundó de alguna manera en una idea de la supremacía del hombre sobre la mujer. Eso se reflejó, por supuesto, en las religiones monoteístas, que también bajaron la misma línea. Después determinaron los matrimonios o las mujeres que elegían la vida como hermanas, monjas pertenecientes a la iglesia. Y bueno, como al final, a pesar de que las mujeres se incorporaron al trabajo y a la producción, sin embargo siguió habiendo supremacía del hombre sobre la mujer. Aunque las mujeres accedían al trabajo y a algunos poderes de decisión, los hombres seguían teniendo los lugares preferenciales. Como librería, para formarnos en el material específico sobre género y feminismo, nos tocó hacer una investigación exhaustiva de lo que había publicado tanto en Argentina como en el mundo, y hace 23 años que se fundó la librería no había nada, digamos, muy poquito, había poco traducido en Argentina, había muy poco publicado, más allá de que los movimientos de mujeres en Argentina tienen más de 50 años. Muchas de ellas son las que hoy forman la campaña por el aborto legal y muchas otras movilizaciones que han logrado el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Todas han sido luchas de las mujeres que vienen militando hace más de 50 años. Sin embargo, bueno, en los libros había muy poco, en las librerías estábamos en los estantes más olvidados, en los de abajo. Cuando buscábamos escritoras mujeres también había muy poquitas, así que bueno, la librería se encargó de reunir todo ese pequeño material y de ofrecerlo en un solo lugar. Esto fue hace 23 años, hace 10 años decidimos editar, porque lo que nos pasó fue que en el espacio infantil encontrábamos realmente que había un vacío enorme con respecto a generar contenidos para trabajar con niñas y niños, la idea de igualdad, y empezar también a desarmar todos estos estereotipos que repetimos adultos, que le bajamos a nuestros hijos y que bueno, después se reproducen en las aulas cuando por ejemplo hay un rincón de juego para niñas y un rincón de juegos para niños, y si uno de los niños o niñas quiere irse para el otro lado hay escarnio, ¿no? Hay como, bueno, es una nena, es un varón, y hay una burla sobre eso. Lo que yo les traigo acá es que bueno, la literatura infantil no ha sido ajena a la historia, los libros resultaron herramienta fundamental y a pesar de las nuevas tecnologías lo siguen siendo para adoctrinar a niñas y niños desde temprana edad para que se ajustaran a lo esperado por la sociedad por parte de ellos y de ellas. De esta manera, los relatos clásicos de literatura infantil han reproducido estereotipos tales como mujeres ingenuas, malvadas, pecadoras, equivocadas, serviciales, mujeres maternales, débiles, ociosas, y por el contrario, los hombres han sido fuertes, heroicos, realizados, salvadores del mundo, trabajadores y sacrificados. Esto tanto en la literatura infantil como en los libros de textos con los que se estudiaban niños y niñas en las escuelas. Sin entrar en detalle, por supuesto, respecto a las formaciones familiares y que tenía que haber un hombre y una mujer y tener una hija nena y un hijo varón y bueno, diferenciarlos y todo lo demás. En concordancia con todo esto, las niñas respondieron al color rosa y los niños al celeste, las niñas a los vestidos y peinados, los niños al pelo corto, pantalones y camisas. Los elementos que acompañaron a unas fueron las muñecas, cocinas y elementos de limpieza, y a otros las pelotas, los autos y los bloques. Esto es la construcción cultural del género, que en realidad a lo largo de los años estuvo relacionado directamente con el sexo biológico, y lo que hoy se está demostrando que no necesariamente es así. En consecuencia de todo esto, las sociedades han seguido reproduciendo este sistema de desigualdad entre hombres y mujeres, porque desde la más temprana infancia, niñas y niños fueron destinadas y destinados a proyectos de vida diferentes y básicamente desiguales. Descubierto esto y en concordancia a los cambios que se han logrado en materia de derechos igualitarios entre hombres y mujeres, dentro de las nuevas propuestas que intentaron cambiar estos contenidos, se detectó la intención clara de abandonar estos objetivos tradicionales. Sin embargo, les decía, en la literatura infantil había pocas propuestas. Aquí es donde comienza nuestro trabajo.
bueno, esto era un ejemplo más de cómo estaba pactada la literatura, ¿no? De alguna manera. Lo pueden buscar igual en los libros, hay millones para ver. Bueno, y esto, ¿no? La diferencia del color, claramente, del rol del varón con todas las posibilidades de varón y la nena con todas las posibilidades de nena. Aquí es donde comienza nuestro trabajo, les decía, de Librería de Mujeres Editoras hace 10 años, con intenciones de crear un espacio de edición y publicación de materiales con perspectiva de género. Conseguimos que este vacío nos abría a nosotros un campo enorme para trabajar. Y en el año 2009 lanzamos la colección Yo Soy Igual, en la que propusimos 6 mamás que ejercen profesiones y oficios históricamente vinculadas a varones. Son 6 mujeres que existen, son reales, los cuentos están escritos y relatados desde sus hijos que cuentan qué hacen y qué les gusta hacer con sus mamás. Hay una mamá albañil, una mamá cirujana que nos relataban que era un campo muy masculino, fue un campo, dominado básicamente por los hombres, una mamá que es electricista, una taxista, una que es referí de fútbol y una que conduce el subte A de Buenos Aires. Insisto, son 6 mamás reales, o sea que no estábamos diciendo nada raro. Nos llamó la prensa, nos hicieron notas por todos lados, la radio, todo, y nos preguntaban por qué queríamos poner a las mujeres en este lugar. Y nosotros decíamos, bueno, en realidad más bien queríamos que algunos niños y niñas que tenían estas mamás las vieran también en los cuentos, porque está buenísimo que cuenten un cuento donde vos digas, ah, es como mi mamá, que es tal cosa, ¿no? Y todas las mamás venían siendo amas de casa, amas de casa, amas de casa. Digo, de ahí no salían. Cada tanto alguna reina, sí. Sí, claro, reina o princesa, pero también eran tristes, aburridas, tenían un montón de problemas. Bueno. Después salió la colección Mi Sexualidad. Aquí convocamos a una psicóloga especialista en sexualidad infantil que se llama Liliana Paulucci, es rosarina. Es una feminista que nos ayudó a trabajar estos textos con perspectiva de género, a hablar de la sexualidad como algo integral que incluye todos los aspectos de la vida y elegimos dedicar un ejemplar a la explicación del concepto de género para niños, porque no es fácil explicarles a ellos por qué nosotros los adultos reproducimos estos estereotipos y nos ponemos tan intensos con jugar la pelota, jugar la pelota, jugar la pelota y el chico quiere una muñeca. Después hay uno sobre la prevención del abuso sexual infantil, que también había muy poco para que leyeran los chicos y entendieran que su cuerpo es de ellos, que nadie lo puede tocar ni acceder sin su permiso, que ellos son su propia, su propia fisonomía, que no hay nadie que tenga derechos sobre ellos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, los cambió y fue una colección que incluyó por primera vez que la elección de pareja puede ser del mismo sexo, pueden ser a una mujer, gustarle a una mujer, a un hombre, gustarle a un hombre o ser heterosexual, que tampoco lo encontrábamos en materiales de sexualidad, ya habiendo familias además compuestas por 2 mamás y por 2 papás, así que bueno, nos pareció que era importante. A esta le siguió la colección Yo No Discrimino, son 6 títulos que incluyen 6 tipos de discriminación, más frecuentes, hay montones lamentablemente, pero estos son los más frecuentes. Y entre 2 de ellos elegimos la discriminación por razones de género, cuando se da la desigualdad laboral, por ejemplo, entre otros ámbitos, y la discriminación por orientación sexual o identidad de género. En este ejemplar nos permitimos incorporar la información sobre la ley de identidad de género, explicar de qué se trata, cuáles son sus bases y dar información respecto a qué hacer cuando uno quiere que le reconozcan en sus documentos la identidad que reconoce como propia. No los quiero aburrir mucho, pero bueno, esta colección esta es mi familia. Aquí nos planteamos lo mismo a través de la literatura infantil y de cuentos muy breves y divertidos, donde pasan cosas divertidas, contar qué sucede en una familia, por ejemplo, que tiene 2 papás, en una familia que hay una hermanita adoptada que se incorpora a una familia numérica, que a veces no es lo común, una monoparental donde hay una abuela, una mamá y una hija, no hay presencia de papá, tampoco se cuestiona, es decir, lo que se cuenta es un suceso y esta familia está compuesta de esta manera. El viaje en tren es una familia ensamblada, que es bastante habitual hoy en día, los tuyos, los míos, los nuestros. Un lobo no muy feroz es una nena que crece con sus abuelos y Mi vestido lunar son 2 mamás.
Lo que nos pasó con esta colección es que las devoluciones de los docentes y de los campos donde se trabajaron era emocionante. Muchos niños que, hoy le contaba a una chica que se acercó al stand, no se animaban a contar cuál era la conformación de su familia. Niños de 3, 4, 5, 6 años que por ahí en su inocencia y en su ingenuidad lo pueden hacer, ya se prohibían contar abiertamente que tenían 2 mamás o 2 papás, porque tenían miedo que el grupo donde estaban se burlara. Las maestras estaban súper agradecidas, las que les gustaba llevar este tema a la sala, de que a través de algunos de estos cuentos empezaron a exponer los chicos a decir, bueno, yo no tengo papá, no tengo mamá, crezco con una vecina, que en realidad es como mi mamá, pero yo creo que es mi familia, bueno, y entender que la familia es el grupo donde nos sentimos más protegidos, más queridos, más cuidados, y no tiene que tener una forma única y exclusiva de composición. La última colección, y que es casi un atrevimiento, no es una colección antiprincesa, yo lo explico también, sino que es cómo las niñas que eligen ser algo distinto en el juego a una princesa se incorporan al juego de las otras que sí lo quieren ser. Porque, claro, empezaron a haber cumpleañitos de spa, de las reinas, las princesas, no sé qué, y la nena que no se sentía ninguna princesa ni se identificaba con él, le decían a la mamá, y no la traigas porque se va a sentir un poco mal. Y la verdad que lo ideal era como que fuera el cumpleaños y fuera lo que quería hacer. Acá elegimos 6 también, un poco al azar, después homenajeamos al final mujeres que realmente se han desarrollado en estos ámbitos. Una matemática, una astronauta, una aviadora, una capitana, una zoóloga y una presidenta. Creyendo también, y acá me sumo a lo que presentaban los compañeros, que bueno, desde la niñez, desde la más temprana infancia, es desde donde los sueños tienen que ser posibles, es decir, tenemos que creer que es posible, que si yo no quiero ser princesa y quiero ser otra cosa, también lo puedo lograr y puedo encontrar el disfraz, pintarme, presentárselo a mis amigos y puede resultar divertido. Yo voy a cerrar diciéndoles nada más dejándoles casi una expresión de deseo. Estamos aquí en este congreso por la gentileza y la invitación del doctor Cía, que yo le agradezco enormemente que haya considerado mi trabajo. Al relato narrativo y hasta lectoras que nos han dado las gracias por darles un espacio a sus voces. Estas colecciones se ofrecen en función de terminar con prácticas del medioevo que imponen gustos y juegos según el sexo biológico, que legitiman la cosificación de la mujer y que proponen un vestido como escarnio público para los varones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Vicky. Quería recordarles que esta librería de la mujer es una de las 62 librerías feministas que hay en el mundo actualmente. Es la única en Argentina y es una asociación civil sin fines de lucro que imprime sus libritos, que son absolutamente accesibles, dado que no tienen fines de lucro, y les recomiendo sobre todo a todos del mundo PSI que tratan con niños, que sería material bibliográfico también para sus pacientitos. Muchas gracias. ¿Tiene un stand ahora acá? El stand tiene una mesa ahí donde están las librerías y realmente es fantástico toda la producción que tienen de ellos y aparte bibliografía que tiene que ver con feminismo en general. Bueno, siendo la hora, estamos... Si quieren hacer algunas preguntitas, tenemos todavía unos minutitos. O comentarios, preguntas. Otra vez. En lo que es la literatura, porque yo quiero ser princesa, pero también quería hacer otra cosa. O sea, si hay alguna literatura que incluya, sin la negación, esta posibilidad de ser lo que uno quiere también, ¿no?
quiero ser princesa y quiero ser matemática, pero bueno, veo que la problemática está en un momento del mundo en el cual hay que tomar una decisión o una opción, y eso... Sí, sos vos la autora. Perdón. Bueno, gracias por la pregunta. Esto es por estos libros. Claro, no justamente... Quiero ser princesa, quiero ser astronauta, por ejemplo. Exacto. Justamente por eso yo les decía que no es una colección antiprincesas. Nosotros lo que proponemos, cuando recorras un poco las páginas, vas a ver que la protagonista que cuenta este cuento puntualmente es la que no quiere ser. Pero dentro hay 3 o 4 o 2 o una que sí lo quieren ser. Entonces, de alguna manera, ella particularmente, se pueden escribir muchísimas cosas más, la literatura da para eso, y por suerte y por mucho más, puntualmente la que cuenta en primera persona es la que no quiere ser, y de alguna manera el objetivo del cuento es, bueno, incorporémonos todos al juego, que sea un juego cooperativo, donde todo sume, la que quiere, la que no quiere, y la que quiere otra cosa y la que lo está pensando. Esa es la idea. Recuerdo una vez que en un cumpleaños quise ser ogro. ¿Cómo? Quise ser el ogro y no me pusieron un 10, me pusieron un 8 en la calificación. Entonces, bueno, también quise ser ogro alguna vez. No, yo brevemente quería hacer una aclaración al comentario, a la respuesta de la primera exposición, que el derecho a la convivencia familiar no está en la Declaración de los Derechos del Niño. Lo que sí está en la Declaración de los Derechos es el derecho a vivir una vida libre de violencias, tanto para el niño como para la mujer. Eso de derecho a la convivencia familiar me parece que, no sé dónde lo encontró. Porque está, en la Convención de Derechos está. Allá tenían una pregunta. ¿Hay otras preguntas o comentarios? No, con respecto a lo que decía ella, en realidad me parece que tiene que ver en función a no cuestionarnos si ser princesa o no ser princesa, sino a desandar un camino de naturalización, ¿sí?, en donde las mujeres debemos ser princesas y no otras cosas. Entonces, a lo mejor apunta a la pluralidad y a que podamos posicionarnos en un lugar donde podamos elegir, ¿no? Entonces, a veces como que las revoluciones se toman el todo o nada, ¿no? Y queda como parado, bueno, las feministas, y entonces hay que aniquilar todo lo que está... No, digamos, no aniquilar, pero a veces sí uno, desde la lucha de la igualdad de género, a veces tiene que ponerse en un lugar realmente de empoderamiento tal, para que se note, y a veces en ese notarse parece que se aniquila lo otro, pero en realidad uno apunta, ¿sí?, cuando informa y transmite, sobre todo a los niños, a la pluralidad, a que todos podemos ser princesas, y los niños también, los varones también, pueden ser princesas y jugar a ser princesas. Porque, digo, ¿no?, el nene que se le da el carrito del supermercado y dicen, ¿pero por qué le hacen ese carrito del supermercado? Y yo le cuestiono a un varón, cuando vamos al supermercado, ¿quién hace la fuerza según el patriarcado? El hombre. Pero cuando está jugando no puede llegar al jarrito porque es un juego de mujer, los pibes juegan a la pelota. Bueno, esto es lo mismo, digamos, también los niños también podrían tener la posibilidad de jugar a ser princesa, las mujeres a ser príncipes, o sea, como que la pluralidad, pero a veces, yo te entiendo, digo, porque es algo que se nos cuestiona a los que tratamos de informar sobre la igualdad de género, y nosotros no estamos contra el hombre o estamos contra lo impuesto, sino que hay que desandar ese camino en pos de la pluralidad, pero hay que hacer notar más lo que no está. Entonces, en estas escrituras, a veces uno se pone eufórico y quiere transmitir, digamos, lo que no pasa, lo que no sucede, lo que debería realmente pasar. Sí. Yo quiero traer Salvador Celia fue un psiquiatra comunitario brasilero, tuve la suerte de formarme con él, y él trabajó en el desarrollo de proyectos comunitarios poniendo acento en primera infancia. Y cuando trabajaba con las comunidades y sobre temas de violencia de género, invitaba a todas las mujeres que en general en esos ámbitos tenían el cuidado y la crianza de los hijos a su cargo y que criticaban a los varones por lo violento que eran, los invitaba a que pudiera romper el estereotipo de género y les hizo entender que si un hijo, todos los niños y niñas entre los 2 años y 3 años juegan con muñecas,
y tienen un afán de cuidar de esa muñeca o ese muñeco. En general, en la crianza, en el estereotipo, se le saca la muñeca y se le trae la pelota o el revólver. Con esa acción, Salvador intentaba mostrar que con esa acción se le estaba diciendo a los varones: de esto no te encargas. Por ende, cuando llegan a la adolescencia y a la adultez y tienen que cuidar un hijo, después se les cuestionaba que no pudieran hacerlo o que se corrieran de esto y que había que empezar en la cuna. Por ende, esta discusión y poder compartir la mesa con estas propuestas también literarias, donde nos brindan recursos para ir a conversar y a discutir estos estereotipos, son más que bienvenidos, así que muchas gracias. Sí. No, quería agradecer porque en principio desde el capítulo de salud mental de la mujer siempre estamos mujeres, entonces que Alfredo se te haya ocurrido esta reunión y esta convocatoria y en esta mesa podamos tener dos hombres, además de una mujer que trata de hacernos pensar desde el origen, desde los niños, cómo se va dando esta dualidad género, femenino, masculino y donde cómo poder romper con la desigualdad de género, me parecía que era como muy importante también estar desde este vamos en este simposio. Agradecer. A mí me trajo un poco a la memoria, y lo comentaba acá con el compañero, donde él hablaba, de los estereotipos sancionados por la cultura machista, de el niño que trataba de, o la niña que trataba de salir de su grupo de chicas para jugar un poquito con los varones, ya era llamada varonera. ¿Se acuerdan? Desde hace mucho tiempo. Así como el chico que se iba de los juegos masculinos para jugar con las niñas, era un mariquita. Y esos eran rótulos que reprimían cualquier intento de salirse del rebaño, ¿no es cierto? Siguen vigentes. Y siguen vigentes. Sí. Los prejuicios, lamentablemente, hay mucho estigma, hay mucho prejuicio y mucho autoestigma. Y un tema que me parece importante en relación a lo de Ricardo, que creo que hacía ruido con lo que traía esta colega, es que dejar al hombre violento dentro del hogar hace ruido, porque sabemos que el femicidio está a la orden del día. Me parece que es muy esperanzador esto que ustedes puedan estar acompañando y haber hecho esto que me hizo acordar Cierra los ojos, una película española, ¿no? Donde el hombre se lo trataba de reeducar, ¿no? Si la violencia es posible de encaminar, y sabemos que muchas veces no, y que cuando nos damos cuenta la mujer ya está muerta. Entonces creo que esto es lo que hace ruido, que haya quedado dentro del hogar. Yo te agradezco porque en el fondo no éramos nosotros quienes decidíamos y nada. Había un trabajo en red y el órgano que dirigía la estrategia era la Defensoría, el Consejo de Derechos. Y en la posibilidad de definir programas para abordar las variables que eran conflictivas, ese fue el desafío. Y también este varón, permitirle la posibilidad de acceder a un tratamiento y que pueda lograr tomar conciencia que podía modificar y que si se comprometía había ciertas cuestiones que él tenía que encargarse, y de esa manera fue posible acompañar a esta familia, organizar. Él no vivía, él vivía con su mamá, por lo cual la convivencia era con la abuela, por lo cual los aspectos del cuidado acerca de los hijos, pues ya fueron dos después, se convertía en una opción mucho mejor a la institucionalización, que no podía ser eterna tampoco. Bueno, estamos terminando. Les agradecemos mucho y realmente para mí ha sido un excelente simposio nacional.